Las 5 evidencias restantes del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Como saben, estamos viendo las 9 evidencias de tener el Espíritu Santo dentro de nuestro tema general de este año, que es temas bíblicos en conjunto. En el sermón anterior vimos las primeras 4 evidencias de tener el Espíritu Santo. Y en esta ocasión vamos a ver las 5 evidencias restantes del Espíritu Santo, que son benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Para esto nos hemos basado en la amonestación que hiciera el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Galacia, específicamente en el pasaje de Gálatas 5, versículos 16 al 26. Como hemos indicado antes, en la iglesia de Galacia había problemas serios acerca del mal uso de la libertad que tenemos en Cristo. De tal manera que se pueden identificar en esta iglesia dos extremos. Por un lado, estaba el extremo del legalismo y por el otro, el del libertinaje, lo cual evidencia una mala interpretación de esta libertad. Era necesario que estos hermanos entendieran que esta libertad es una libertad para el servicio mutuo entre hermanos, cosa esta que depende de estar siempre bajo el control del Espíritu Santo, pues el individuo, por su propia voluntad, está expuesto a una serie de inconductas que perjudican su discernimiento espiritual. Pablo les exhorta que solo por medio de vivir una vida sujeta al Espíritu, que podremos vivir esa libertad cristiana de forma genuina y cumplir a cabalidad con los preceptos de nuestro Señor Jesucristo. Estas 5 virtudes que estudiaremos ahora tienen que ver con el carácter que refleja a Cristo. Cosa esta que está íntimamente ligada a la madurez y al testimonio de su fe que el cristiano tiene el deber de dar al mundo. La benignidad tiene que ver con la sensibilidad hacia las necesidades de otros. La bondad se refiere a hacer lo correcto y ser generosos en nuestra forma de actuar. La fe se traduce como constancia, como confianza en Dios. La mansedumbre es fortaleza bajo control, lo cual debe evidenciar una actitud de humildad. Y la templanza es el gobierno del Espíritu Santo sobre nuestros deseos y pasiones, algo que se traduce delante de los demás como dominio propio. Y todas estas son virtudes que son proporcionadas por Dios al creyente mediante la acción poderosa de su Espíritu Santo. Y que vamos a ver a continuación en detalle. En primer lugar, veamos las virtudes que expresan amor hacia los demás. Nos referimos a la benignidad y a la bondad. Debemos decir que la benignidad y la bondad son virtudes que tienen que ver con nuestra actitud interna y con acciones concretas que se manifiestan delante de los demás. De tal manera que podríamos decir que ambas virtudes se complementan. Vamos a ver primero la benignidad. La benignidad se puede traducir como sensibilidad y compasión frente a las necesidades de los demás, frente a las necesidades ajenas. En Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32, el apóstol Pablo desarrolla el tema de la nueva vida en Cristo, que tiene que ver con el nuevo hombre. Ese nuevo hombre es aquel que ha sido transformado mediante el arrepentimiento
mediante la conversión que se produce cuando uno confiesa a Cristo como su Señor y Salvador. No hay otra manera como el ser humano pueda ser transformado que no sea por medio del arrepentimiento genuino. Pero específicamente en Efesios 4:32 el apóstol dice lo siguiente: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto significa que el hombre que ha sido beneficiado con el amor de Dios, es necesario que muestre el mismo trato a los demás que Dios le ha dispensado a él. Y esto es precisamente lo que va a evidenciar que en verdad estamos bajo la influencia del Espíritu Santo. De la misma manera, como el Señor nos ha perdonado a nosotros, asimismo nosotros tenemos el deber de perdonar a los demás. Y el no hacer esto de esta manera evidenciará que en realidad no hemos nacido de nuevo. El asunto es que si comparamos lo que le costó a Dios perdonarnos a nosotros, pues le costó a su Hijo unigénito, ¿qué nos cuesta a nosotros perdonar a nuestros semejantes? Recordemos la parábola de los dos deudores en Mateo 18, 23 al 35. Esta parábola narra la historia de un rey que perdona una deuda impagable de 10,000 talentos a uno de sus siervos. Pero este siervo, a su vez, no perdona una deuda mucho menor a otro consiervo y lo obliga a pagar. Cuando el rey se entera de la falta de misericordia de su siervo, le castiga de forma severa, enviándolo a prisión hasta que pague la deuda. Así que esta parábola nos enseña que de la misma manera como Dios nos ha perdonado, nosotros debemos perdonar a los demás y ser benignos con ellos, porque como dice el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial no nos perdonará si nosotros no perdonamos como Él nos ha perdonado. Ahora hablemos de la bondad, que no es más que la disposición activa a hacer lo correcto, de ayudar y de vencer el mal con el bien, tal y como lo expresa el apóstol Pablo. No seas vencido de lo malo, dice el apóstol, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Y allí en ese pasaje el apóstol Pablo cita Proverbios 25:21 cuando escribe en el versículo 20 del capítulo 12 de Romanos respecto de las ascuas de fuego que amontonamos sobre la cabeza de nuestro enemigo cuando lo tratamos bien, a pesar de que él nos ha tratado mal. Al tratarlo de una forma diferente a la que él estaba esperando, estamos motivando a nuestro enemigo a cambiar su actitud hacia nosotros. E incluso podemos hacer que se convierta en nuestro amigo, pues su conciencia será redarguida al darle un trato diferente al que él esperaba de nosotros. Y de esta manera nos damos cuenta cuán beneficiosa es la práctica de estas virtudes del Espíritu Santo en nuestra vida diaria, principalmente en un mundo tan lleno de violencia como el que nosotros estamos enfrentando en el día de hoy. En segundo lugar, vamos a ver la virtud que fundamenta la vida espiritual, o sea, la fe. La fe es la constancia, la firmeza y la confianza en Dios, expresada en responsabilidad y perseverancia de parte nuestra. Estamos hablando de la fidelidad que nos mantiene unidos y leales a nuestro Señor Jesucristo, sirviéndole con entusiasmo y dedicación cada día de nuestra vida. Bueno, esta fe es fidelidad en todo el sentido de la palabra. Y esto no es algo que podamos lograr con nuestra propia fuerza o nuestro propio intelecto. Es precisamente por ello que se nos ha proporcionado esta cualidad por medio del Espíritu Santo. Y necesariamente ha de mostrarse en nosotros como evidencia de que pertenecemos a la militancia de los salvados. Esta fe es lo opuesto a cualquier tipo de herejía también que pretenda socavar los fundamentos establecidos por los apóstoles.
Es la fe que enfrenta todo viento de doctrina nefasto y es salvaguarda de la integridad de la vida cristiana. Así que la fe aquí es fidelidad a los principios establecidos por el Señor. Esta fe está relacionada con el deber que cada uno de nosotros tiene como administradores del Señor, como mayordomos del Señor. Esta fe exige que en todos los aspectos de nuestra vida mantengamos un carácter de integridad, pues esta es una demanda del Señor, como dice la Escritura. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4:2. Quiere decir que nuestro servicio cristiano está normado por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, a quien servimos, de quien somos subordinados y a quien tenemos que dar cuenta. Entonces es a quien debemos ser fieles. Independientemente del criterio que los demás tengan acerca de nosotros y de nuestro trabajo, lo que más nos debe preocupar es nuestra fidelidad al Señor, el cual ha de juzgarnos a todos, sin excepción, claro, sí, entendiendo siempre que nuestra vida debe ser una carta leída ante los demás. Finalmente, veamos virtudes que modelan el carácter interior. Nos referimos a la mansedumbre y a la templanza. La mansedumbre es una cualidad extraordinaria, pues nos relaciona con nuestro Señor Jesucristo, el cual nos dice la Biblia que fue maltratado hasta lo sumo y no se quejó. Y esta actitud del Señor en el tiempo de su martirio ya había sido predicha por el profeta Isaías. Dice el profeta: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Las palabras que Jesús pronunció en la cruz ante sus verdugos corroboran su espíritu manso frente a la adversidad por la que él estaba pasando. Dice la Escritura, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Así que el Señor pidió perdón para los que lo habían llevado hasta la horrenda muerte de cruz. Y también pidió perdón por los que ejecutaban tan horrible castigo. Y ese mismo carácter que él mostró en ese momento es el que él exige de cada uno de los que le siguen. Jesucristo espera que no nos estemos quejando por todo. Incluso nos exige que a veces, si es necesario, demos nuestro brazo a torcer y que perdamos nuestro derecho por causa de la paz. Lo cual no significa de ninguna manera que seamos pusilánimes, no, de ninguna manera. De hecho, para hacer lo que Jesús hizo es necesario estar dotados de una resiedumbre de carácter superior. Recordemos que cuando fue necesario, el Señor mostró también su lado fuerte, su lado duro, cuando enfrentó a los mercaderes en el templo de Jerusalén. Marcos 11:15 al 18. La verdad que no es fácil hacer eso que el Señor exige que hagamos. Pero el Señor nos invita de forma directa a que estemos dispuestos a llevar su yugo sobre nosotros. Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, dice Mateo 11:29. Esa forma de ser del Señor no agradó a los judíos, que esperaban a un rey altanero, a un rey prepotente, que mostrara su gran poder ante los enemigos de Israel. En cambio, vieron a un hombre manso, que mostraba las evidencias del siervo sufriente de Isaías 53, que ellos, los judíos, nunca han entendido. El mismo Señor Jesucristo se define aquí como manso y humilde. Y eso es lo que espera de los que han sido atraídos y transformados por el poder de su Espíritu Santo. Esa fortaleza que da el Espíritu es lo que hace posible entonces que podamos llevar con Cristo juntamente su carga y estar en la disposición de ser como Él.
Ahora veamos la templanza, o sea, el dominio propio, como otra de las cualidades que deben adornar a una persona que tiene el Espíritu Santo. Esta cualidad podríamos definirla como el gobierno del Espíritu Santo sobre nuestros impulsos, sobre nuestras pasiones y sobre nuestras reacciones. Fíjese que estamos en un estado de vulnerabilidad y es necesario que estemos conscientes de ello. Y este conocimiento acerca de nuestra naturaleza caída que batalla dentro de nosotros contra nuestra integridad espiritual nos capacita para estar alertas ante las diferentes circunstancias por las que hemos de atravesar en esta vida. Y los peligros se presentan de forma inesperada. Por ese motivo debemos estar claros de cuál es nuestro rol como cristianos en este mundo y que no nos podemos dar licencia para salirnos de nuestras casillas, que debemos mantener el control de nuestros impulsos y no dar lugar al diablo, sino cultivar el dominio y la autoridad del Espíritu de Dios que está sobre nuestras vidas, en nuestras vidas. Cuando Pablo escribe a su hijo en la fe, Timoteo, le exhorta a valorar su herencia de fe, la cual le ha sido enseñada desde su niñez, le amonesta acerca de la necesidad de mostrar el carácter valiente de un cristiano confiado en Dios y firme en sus decisiones, y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, 2 Timoteo 1:7. Así que de esta manera el apóstol anima al joven Timoteo para vencer toda timidez, para tener control sobre sus impulsos y para salir adelante en el ministerio que le ha sido encomendado. La templanza aquí no se refiere solamente a un tipo de autodisciplina que nos ayuda a lograr las cosas que nos proponemos, sino que más bien se refiere a un autocontrol que nos beneficia a nosotros, pero que beneficia también y sobre todo a los que están a nuestro alrededor. Quiere decir que esta cualidad nos hace ser mejores esposos, mejores padres, mejores amigos, mejores ciudadanos, personas en las cuales se puede confiar y con las que se puede vivir. Dios te bendiga.